La clase del día de hoy es el sistema de refrigeración. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, chicos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el sistema de refrigeración de nuestro motor. Sabemos que el motor es de combustión y por tal genera calor dentro de ese cilindro. Entonces tenemos que retirar ese calor del motor para mantenerlo en una temperatura normal de funcionamiento. A medida que ha avanzado el tiempo, los motores van aumentando el número de revoluciones, o sea que aumentan la cantidad de combustiones adentro de cada cilindro y tenemos que hacer más eficiente nuestro sistema de refrigeración. Bueno, para nombrar los componentes de nuestro sistema de refrigeración, primero, tenemos que saber que vamos a tener un intercambiador de calor con el medio ambiente, que es el radiador realmente, ¿no? El comúnmente llamado radiador. Vamos a tener unas conexiones elásticas, unos caños de manguera de goma y tela, para conectar mi radiador con el motor. Tenemos una bomba de agua que es la que va a forzar la circulación dentro de este circuito de agua. Tenemos los canales de agua dentro del bloque y la tapa de cilindro que nos sirven para refrigerar mi motor. Y también podemos encontrar que en el automóvil podemos utilizar esa agua caliente para calefaccionar el habitáculo del motor. O sea, vamos a tener unas conexiones de manguera adentro del habitáculo, un radiador y un ventiladorcito para calentar el habitáculo. El radiador por sí solo no enfriaría normalmente. En los casos antiguos, de vehículos antiguos, tenía el ventilador colocado en una de las poleas para forzar, pasar el aire a través del radiador para así enfriarlo más rápidamente. Actualmente se han utilizado unos sistemas que son electroventiladores, que entonces se prende cuando realmente necesita circulación. O sea, si el vehículo funciona en tráfico, ¿tá?, que no va a haber un flujo de aire constante dentro del vehículo, el radiador eleva su temperatura, va a tener un termocontacto dentro de ese radiador que le avisa que está el agua muy caliente y hace prender el electroventilador para forzar. Cuando llega a la temperatura normal, corta ese termocontacto nuevamente. También dentro del circuito de circulación de agua vamos a tener lo que se llama termostato, una válvula que funciona por la temperatura del agua, que lo que hace es cortar la circulación de agua dentro del motor. Cuando está frío, ese termostato frena la circulación de agua, entonces se calienta, toma temperatura de funcionamiento más rápido. Cuando está en la temperatura de funcionamiento, abre la circulación hacia el radiador. Eso con la refrigeración común que llamamos refrigeración por líquidos. Sabemos también que tenemos otros sistemas de refrigeración que son por aire. Tiene el pistón aletado, la cabeza de la tapa de cilindro también aletada, hace circular aire por esas aletas y el aire extrae el calor dentro del motor. ¿Está? Pero esos refrigerados por aire tenían más temperatura que el motor refrigerado por agua. Por líquido, porque realmente lo que usamos es líquido refrigerante para enfriar eso. Al ser más calientes estaba más solicitada la lubricación, o sea, mis aceites también tenían la misión
de enfriar de alguna manera. Entonces ponemos intercambiadores de calor de aceite y aire, o sea, ponemos un radiador de aceite. Todos los motores que son refrigerados por aire normalmente tienen radiador de aceite. Los circuitos de refrigeración antiguos, por líquido, funcionaban con la presión atmosférica. A medida que avanzamos en el tiempo y las temperaturas de los motores aumentaron, empezaron a aparecer los sistemas sellados, con presión dentro del circuito de refrigeración. ¿Estamos? Si yo mantengo la presión dentro del circuito, aumento la presión a la atmosférica, el agua va a entrar en ebullición a una temperatura más alta. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí yo mantengo una presión más alta, puedo tener mayor temperatura en el agua que no va a entrar en ebullición. ¿Estamos? Porque si yo formo una burbuja de vapor dentro del circuito de refrigeración, no estoy transmitiendo el calor al agua. Estoy haciendo una mala transmisión y el motor no se va a enfriar. Y es una cosa que se empieza a calentar, a calentar, a calentar, a calentar hasta que no lo podemos bajar. Hay que pararlo y es un riesgo muy grande parar un motor caliente normalmente. ¿Estamos? El problema estaba en que enviaba, o sea, cuando el motor levantaba temperatura, se formaba una cámara de presión, de vapor y aire en el radiador, pero cuando se elevaba mucho la presión, la tapa termostática hacía que saliera agua al exterior o vapor de agua. Eso hacía que bajara el nivel de agua dentro de mi radiador y estaba agregándole constantemente agua a mi radiador. ¿De acuerdo? Entonces se logró, en vez de tirarlo al aire, lo ponían en un depósito aparte, el cual tenía presión atmosférica. Entonces el agua que salía y el vapor salía a ese depósito. Cuando el motor se enfriaba, otra valvulita volvía a tomar agua y reponía el agua que faltaba dentro de mi radiador. ¿Estamos? Eso era un circuito presurizado normal. Ahora actualmente el vaso de expansión es de plástico, lo tenemos afuera, y tenemos toda la presión dentro de ese vaso, son totalmente presurizados, no tenemos tapa en el radiador directamente, sino nada más que en el depósito. ¿Estamos? Funcionan con bastante presión y con bastante temperatura. Imagínense que donde nosotros estamos tomando la temperatura del motor, es en el conducto de agua, en la parte exterior, donde ya está disipando temperatura hacia el aire. Y estamos tomando en algunos motores 98 grados de temperatura del agua. Estamos al punto de, si estuviera presión atmosférica, entrar en ebullición. En la pared del cilindro, el agua pegada a la pared del cilindro va a estar a mucha más temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el gran problema de estos motores, con los circuitos presurizados. Tiene que estar presurizado realmente porque las temperaturas son muy grandes. O sea, yo vengo en la ruta andando, el motor está en 90 y pico de grados. Yo no puedo parar y abrir la tapa del radiador. ¿Por qué? Porque voy a bajar bruscamente la presión, ¿y qué va a pasar? Va a entrar toda esa masa de agua en ebullición. Y ahí es cuando ven esos chorros que salen de la boca del depósito del radiador, que salen bastante altos y la gente se quema con el vapor del agua caliente. Hay que tener mucho cuidado cuando uno retira la tapa de un radiador, que el motor no esté muy caliente. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, podemos ir a hacer las preguntas. Mi pregunta es, profesor, un circuito cerrado de refrigeración en un motor, ¿el agua hasta qué temperatura puede llegar dentro de ese circuito cerrado sin necesidad de llegar a hervir? Eso depende
de la presión en que esté funcionando el radiador. Si yo le doy mayor presión al circuito, mayor temperatura va a soportar el agua sin hervir. Por ejemplo, vamos al ejemplo de una caldera. La caldera, por ahí vos medís y el vapor está a más de 200, 300 grados. ¿Está? ¿Qué quiere decir? ¿Que está en ebullición? No, hay tanta presión que el agua no está en ebullición. Si en una caldera entra el agua en ebullición, tenemos el riesgo de que explote esa caldera porque habría pérdida de presión. Entonces hay tanta presión que depende la temperatura de ebullición del agua de la presión que haya el circuito. Si yo tengo más presión, puedo llegar con mayor temperatura. Lo que pasa que en un motor vamos a estar alrededor de los 120 grados, más no están mucho más arriba, el punto de ebullición con esa presión que hay ahí adentro, ¿correcto? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿De qué material está hecho el radiador? Normalmente son materiales que nos ayuden a disipar el calor. Antiguamente estaban hechos de una aleación de cobre, una aleación de cobre, bronce, ¿estamos? Actualmente son de aluminio. Podemos ver, si quieren, este radiador, por ejemplo, es un radiador, dentro de todo, no es tan viejo, y lo que tenemos es el panel, son conductos, este aletado ayuda a disipar la temperatura, con tallos de cobre, ¿correcto? Después tenemos, actualmente, la fabricación de los radiadores se hacen de aluminio. Ustedes ven acá, este es otro radiador, que el panel con los conductos es de aluminio. Tiene mucha mejor disipación térmica el aluminio que los materiales anteriores de fabricación. ¿De acuerdo? La desventaja de esto es que cuando se ensucian, se tapan o tenemos algún problema, hay que reemplazarlos completamente, porque con el aluminio no hay reparación posible. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a ver un circuito de refrigeración en un motor que se podría poner en marcha para ver cómo circula el agua. Vamos a ver en los motores desarmados que tenemos las cámaras de agua del motor, vamos a ver una bomba de agua, ya vimos algunos radiadores, pero también ya vamos a verlo montado en un motor, así tenemos una idea de lo que es el circuito de refrigeración y así componemos un poco lo que es el motor. ¿De acuerdo? Me llamo Ricardo López, soy alumno del curso de mecánica. Yo soy de Perú, vine a visitar a un familiar mío y me quedé un tiempo para estudiar el curso de mecánica. Desde chico me gustaban los autos y ahora de grande me gustaría ampliar los conocimientos, tener más conocimientos de autos. En Perú sí tenía las ideas de estudiar mecánica, pero allá la economía es un poco más caro, por eso. Cuando tengo tiempo libre vengo a leer unos libros acá de consulta. Preguntando llegué, me dieron la dirección y llegué. Encuentro libros de todo, un poco de mecánica, variado de todo. Después que me capacite, si encuentro un laburo, me quedaría acá y si no, allá en Perú. Tener un oficio sería una actividad, una responsabilidad. Me gustaría tener un taller de mecánica, de todo general. Pero también primero tendría que trabajar en un taller para aplicar los conocimientos que nos enseñan. Bueno, acá lo que vamos a ver en este motor es
el radiador, por ejemplo, la manguera superior del radiador, la manguera inferior del radiador, el termocontacto para prender y apagar el electroventilador, la bomba de agua, la manguera que lleva el agua caliente es la superior y entra en la parte superior del radiador, ¿ven? Tenemos dos tipos de radiadores. Actualmente se están usando este tipo con los canales horizontales en el radiador. Antes eran verticales, pero bueno, acá circula el agua caliente, baja y sale por el conducto inferior y entra a la bomba, que es donde la va a distribuir este motor. También tenemos que en el circuito de refrigeración vamos a tener una resistencia variable que nos va a medir la temperatura del motor, ¿correcto? Acá vemos un circuito en el cual es presurizado y el vaso de expansión está acá arriba, ¿de acuerdo? Normalmente la falla que pueden tener es o rotura de la bomba de agua, porque muchas veces le damos mucha tensión y cargamos mucho lo que es el rodamiento, el roulement comúnmente llamado, de la bomba de agua. Si le damos mucha tensión o mayor tensión, corremos el riesgo de romper, de sobrecargar el roulement, y a la larga va a producirse un deterioro de ese rodamiento, y si le damos poca tensión corremos el riesgo de patinamiento y la polea no va a girar a la velocidad que corresponde. El problema más grave es la pérdida de líquido refrigerante, ya sea por las mangueras o cuando se deteriora el roulement, el sello que tiene la bomba adentro también puede perder agua por la bomba. ¿De acuerdo? Una pregunta. ¿Realmente son efectivos los líquidos esos que vienen para limpiar el circuito de refrigeración? A mí no me gusta. El riesgo que corre, después cuando veamos un circuito por dentro, adentro del motor, vamos a ver que se forman como capas de óxido, una sobre otra, son como incrustaciones. Esas incrustaciones, cuando yo pongo un líquido, puede despegarse entera y taparme un conducto del radiador. O sea, se corre un riesgo muy grande. Para mí la mejor manera de limpieza, ahora hay máquinas directamente que se colocan y van haciendo una limpieza antes del radiador, o sea, hacen como un bypass dentro de la máquina, le van agregando un líquido y limpian. Para mí es mejor hacer un mantenimiento adecuado, o sea, todos los años cambiar el líquido refrigerante, drenarlo. Cuando el drenaje de ese líquido refrigerante vamos a arrastrar un montón de partículas que están adentro del líquido y después nuevamente llenar ese circuito con líquido refrigerante nuevo. O sea, depende de que sea efectivo o no, dependiendo del grado en que esté afectado el circuito. Entonces, claro, si tiene muchas incrustaciones, no va a ser bien. No daría una garantía de que dé un buen resultado. De acuerdo. ¿Ah? Profe, ¿y el termostato por dónde está y cuál es su función? El termostato estaría colocado acá. En este caso, en este motor, iría colocado en la manguera, dentro de la misma manguera. Y la función es no dejar salir el agua cuando está fría. Cuando toma temperatura el agua, abre y deja circular por el radiador. ¿Correcto? No hay más preguntas. Vamos a pasar a ver entonces ahora lo que es una bomba de agua desarmada de otro motor, las cámaras de agua dentro del motor y unos termostatos, distintos tipos de termostatos. Distintos tipos de construcción. El termostato funciona normalmente igual todos. ¿De acuerdo? Acá vamos a ver lo que es un circuito dentro del motor. Acá estaría colocada la bomba de agua, todo un soporte postizo con la bomba de agua, que acá la tenemos,
el cual está comunicada al motor a través de este orificio que se comunica con el cuerpo de la bomba, ¿correcto? Vamos a ver que adentro del motor continúa la galería, esto es todo lugar por donde va a circular el agua, va a pasar de abajo hacia arriba, hacia la tapa de cilindro, y de la tapa de cilindro de atrás va a salir hacia el radiador, pasando primero por el termostato. Vamos a ver la bomba de agua de este motor, pásamela, así ya podemos verla. Vamos a retirar los tornillos. Acá tenemos lo que es la bomba de agua, ¿ven? Ya estas bombas de agua son muy modernas, en las cuales tenemos la turbina de un material que no es corrosivo, clavada al eje. Si perciben acá adentro va a estar la empaquetadura, que es la que hace el sello para que el agua no salga hacia el exterior del motor, y acá iría conectada a la polea que la va a mover el motor. Hay bombas de agua de este tipo que también están siendo movidas por la correa de distribución. Ahí atrás hay una, si me la pasan. Tiene el dentado de la correa de distribución, ¿ven? Y tiene adentro las paletas. Es una bomba usada y si la giran van a escuchar que los rodamientos ya están haciendo ruido y la empaquetadura perdió, ¿ven? Acá se ve la pérdida de agua por la misma bomba. ¿Estamos? Eso con respecto a la bomba de agua, y ahora vamos a ver lo que son los termostatos. ¿Está? Para conocerlos y por lo menos ver cómo son. Tenemos ahí un termostato común, con una cápsula de cera se llama, hay otros que son con cápsula se le colocaba un líquido adentro de éter sulfuroso, cuando se dilataba producía la apertura, pero acá en este caso el termostato está cerrado, ¿de acuerdo? Nosotros vemos que inclusive en el termostato tiene que decir la temperatura a la cual abre, cuándo empieza a abrir y cuándo tiene la máxima apertura. Para probar estos termostatos necesitamos tener un termómetro y vigilar. Normalmente lo que se hace es pasarle un hilo, entonces lo dejas colgado en un recipiente y empezás a elevar la temperatura del agua. Cuando el termostato se cae, lees la temperatura a ver si es la temperatura a la cual dice que está grabada. ¿De acuerdo? Esta cápsula de cera también hace exactamente lo mismo. Cuando recibe la temperatura, abre el termostato. ¿Lo ven? Ahí lo estoy forzando al resorte a abrirla, ¿correcto? Bueno, acá podemos ver otro tipo de termostato. Si bien esto está ubicado en un vehículo que hace muchos años que se está fabricando en el país, actualmente se están haciendo ya solo la pieza con el termostato y se cambia la pieza completa, que lo llaman caja termostática normalmente. Esta es de aluminio, pero actualmente vienen de plástico. Acá pueden ver que este es el lugar donde va a salir el agua hacia el radiador, o sea, el agua caliente hacia el radiador va a salir de este lugar, y acá tenemos la conexión para la calefacción. ¿Está? Una de las conexiones, la otra estará en el motor, ¿correcto? Este lo podemos desarmar, vamos a sacar la traba, el resorte, la cápsula y la válvula, ¿ven? Esta cápsula es la que cierra la válvula. Cuando la cápsula de cera se calienta, varía su largo, presiona el resorte y abre la válvula. Si quieren hacer alguna pregunta. Profesor, hemos visto variedad de bombas de agua. Dígame usted, ¿cuál de estas es la mejor, la que trabaja mejor que todas? Si yo te diría qué bomba es la que trabaja mejor, todas tienen su diseño para trabajar dentro del motor. El fabricante diseña su bomba óptima para cada motor, ¿de acuerdo? Por supuesto, si voy a comprar una bomba, voy a comprar una bomba de buena calidad, ya sea original o un repuesto homologado, que la fábrica reconozca que es un repuesto de buena calidad.
¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta con respecto a los líquidos que se le agregan al radiador cuando este tiene alguna pérdida. Los líquidos realmente lo que van a hacer es hacer una capa que va a cubrir todo el circuito de refrigeración. Inclusive a veces también te va a cubrir el radiador. ¿Está? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que se utiliza mucho en caso de emergencia no es esos líquidos o esos polvitos mágicos, sino tirarle pimentón adentro del radiador. Si hay alguna fisura pequeña, el pimentón la va a tapar. Es de combustión y por tal genera calor dentro de ese cilindro, entonces tenemos que retirar ese calor del motor para mantenerlo en una temperatura normal de funcionamiento. Para nombrar los componentes de nuestro sistema de refrigeración, primero, tenemos que saber que vamos a tener un intercambiador de calor con el medio ambiente, que es el radiador. El radiador eleva su temperatura, va a tener un termocontacto dentro de ese radiador que le avisa que está el agua muy caliente y hace prender el electroventilador para forzar. Vamos a tener unas conexiones elásticas, tenemos una bomba de agua que es la que va a forzar la circulación dentro de este circuito de agua. También vamos a tener lo que se llama termostato. Normalmente las fallas que pueden tener es rotura de la bomba de agua, porque muchas veces le damos mucha tensión y cargamos mucho lo que es el rodamiento de la bomba de agua. Si le damos mucha tensión o mayor tensión, corremos el riesgo de romper, de sobrecargar el rulemán, y a la larga va a producirse un deterioro de ese rodamiento. Si le damos poca tensión, corremos el riesgo de patinamiento y la polea no va a girar a la velocidad que corresponde. El problema más grave es la pérdida de líquido refrigerante, ya sea por las mangueras o cuando se deteriora el rulemán, el sello que tiene la bomba adentro también puede perder agua por la bomba. El termostato estaría colocado acá, dentro de la misma manguera. Y la función es no dejar salir el agua cuando está fría. Cuando toma temperatura el agua, abre y deja circular por el radiador. Ya estas bombas de agua son muy modernas, en las cuales tenemos la turbina, y acá iría conectada la polea que la va a mover el motor. Bueno, entonces nos veremos la próxima clase, en donde vamos a ver el sistema de alimentación. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. El radiador eleva su temperatura, va a tener un termocontacto dentro de ese radiador que le avisa que está el agua muy caliente y hace prender el electroventilador para forzar. Cuando llega a la temperatura normal,
corta ese termocontacto nuevamente. También dentro del circuito de circulación de agua vamos a tener lo que se llama termostato, una válvula que funciona por la temperatura del agua, que lo que hace es cortar la circulación de agua dentro del motor. Cuando está frío, ese termostato frena la circulación de agua, entonces se calienta, toma temperatura de funcionamiento más rápido. Cuando está en la temperatura de funcionamiento, abre la circulación hacia el radiador. Eso con la refrigeración común que llamamos refrigeración por líquido. Sabemos también que tenemos otros sistemas de refrigeración que son por aire. Tiene el pistón aletado, la tapa de cilindro también aletada, hace circular aire por esas aletas. Tenemos una bomba de agua que es la que va a forzar la circulación dentro de este circuito de agua. Tenemos los canales de agua dentro del bloque y la tapa de cilindro que nos sirven para refrigerar mi motor, y también podemos encontrar que en el automóvil podemos utilizar esa agua caliente para calefaccionar el habitáculo del motor. O sea, vamos a tener unas conexiones de manguera adentro del habitáculo, un radiador y un ventiladorcito para calentar el habitáculo. El radiador por sí solo no enfriaría normalmente. En los casos antiguos, de vehículos antiguos, tenía el ventilador colocado en una de las poleas para forzar, pasar el aire a través del radiador para así enfriarlo más rápidamente. Actualmente se han utilizado unos sistemas que son electroventiladores, que entonces se prende cuando realmente necesita circulación. O sea, si el vehículo funciona en tráfico, ¿está?, que no va a haber un flujo de aire constante dentro del vehículo. Hola, chicos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver el sistema de refrigeración de nuestro motor. Sabemos que el motor es de combustión y por tal genera calor dentro de ese cilindro. Entonces tenemos que retirar ese calor del motor para mantenerlo en una temperatura normal de funcionamiento. A medida que ha avanzado el tiempo, los motores van aumentando el número de revoluciones, o sea que aumentan la cantidad de combustiones adentro de cada cilindro, y tenemos que hacer más eficiente nuestro sistema de refrigeración. Bueno, para nombrar los componentes de nuestro sistema de refrigeración, primero, tenemos que saber que vamos a tener un intercambiador de calor con el medio ambiente, que es el radiador realmente, ¿no? El comúnmente llamado radiador. Vamos a tener unas conexiones elásticas, unos caños de manguera de goma y tela, para conectar mi radiador con el motor. La clase del día de hoy es el sistema de refrigeración. Hola, buen día. ¿Qué tal? Y el aire extrae el calor dentro del motor, ¿está? Pero esos refrigerados por aire tenían más temperatura que el motor refrigerado por agua, por líquido, porque realmente lo que usamos es líquido refrigerante para enfriar eso. Al ser más calientes estaba más solicitada la lubricación, o sea, mis aceites también tenían la misión de enfriar de alguna manera. Entonces ponemos
intercambiadores de calor de aceite y aire, o sea, ponemos un radiador de aceite. Todos los motores que son refrigerados por aire normalmente tienen radiador de aceite.